Hablamos de la depravación total del hombre. ¿Qué entendemos por depravación total del hombre? Es algo que quisiera que esbozar algunos conceptos, que alguien me diga, hombre, yo entiendo esto, yo entiendo aquello, para que vamos aclarando qué es y qué no es, lo que esa doctrina significa. Bueno, yo ¿Alguien? entiendo que la depravación total es una condición a la que llegó el ser humano por el pecado, que a tal punto que a él le es imposible devolverse a su estado original. O sea, a él le es imposible eh, tener una relación con Dios Con Dios, como Dios lo espera, ¿cierto? con los santos, a él le es O sea, imposible. le es imposible al hombre ganar la salvación por sí mismo. Eso básicamente es algo que tenemos que tener en cuenta para que vamos mirando que la gracia es como el antídoto ante esa depravación total. Es como el antídoto, es como que lo que hace posible que el hombre depravado pueda caminar con Dios. Es la gracia de Dios. Realmente es la gracia de Dios. Porque el hombre por sí mismo, eh, en la caída de Adán, el hombre se llenó de una maldad desde su corazón. Su corazón fue su interior, todo su ser, y afectó todas las esferas de su vida. Por eso es que el pecado no es un problema de hacer algo, es un problema más profundo que está en el corazón del hombre. Y por eso es que Cristo vino a deshacer eso, a deshacer esas obras del diablo, porque eso se originó en el huerto de Edén. Allí se originó la depravación total. Vamos a ver quién más quiere comentarnos algo sobre lo que es la depravación total del hombre, la Yo, doctrina, hermano Netalí. yo pienso que esa doctrina muestra realmente lo que es el hombre. Yo pienso que realmente esa doctrina de la depravación total muestra realmente hasta dónde llegó la caída del hombre que en el huerto se le avisó, moriría. O sea, lo llevó hasta la muerte. El hombre está muerto, como dice San Pablo, en sus delitos y pecados. O sea, el hombre, la depravación total es una depravación que hace que el hombre demuestre todo lo malo y terrible que es, aunque no es una depravación, la depravación total no demuestra que el hombre no sea capaz de hacer algún bien. Hemos visto entre los seres humanos que no conocen a Jesucristo, que no son salvos hasta donde uno puede observarlos, que pueden hacer bienes, que pueden hacer cosas maravillosas, pero aún así están en depravación, porque esa situación se le llama muerte, la situación de la depravación total. A eso es que lo llevó el pecado del hombre y se le llama así, depravación total. Sí, eso básicamente es eso. No quiere decir que el hombre no pueda hacer nada bueno, cosas buenas hace. Aún puede rendir una lealtad externa en la adoración a Dios, siendo depravado. Lo que quiere decir es que cuando el hombre cayó en el huerto del Edén, cayó en su totalidad. Es decir, que la personalidad completa del hombre ha sido afectada por la caída. El pecado se extendió a todas sus facultades, la voluntad, la mente, los afectos y las emociones. Y hay unas evidencias bíblicas al respecto. Una de ellas es la que dice el hermano Netalí. La Biblia nos enseña que el hombre por naturaleza está muerto. Romanos 5:12 dice que por un hombre entró el pecado al mundo y por este la muerte, y la muerte se trasladó a todos los hombres. También el hombre es esclavo. Está muerto, es esclavo, también es ciego y es sordo. Marcos 4:11, el Señor dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, a los que están fuera por parábolas,
todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. O sea, y también carece de entendimiento espiritual. Todas esas cosas hacen que el hombre sea por naturaleza pecaminoso. Está muerto, es esclavo, es ciego y sordo y carece de entendimiento espiritual. Primero los Corintios 2:14 dice que no puede entender las cosas del espíritu. Entonces, todo eso hace que el hombre esté incapaz, sea incapaz realmente de llegar a ser salvo por sus propios medios. Toda la maldad que lo inundó hace necesaria la gracia. Eso es la doctrina de la aprobación total. El hombre no solamente está muerto y no puede resucitarse él mismo. No podría, está muerto. Fuera de eso, es ciego y sordo y no puede darse vista él mismo ni oír él mismo. Es esclavo y no puede liberarse él mismo. Y no puede entender las cosas espirituales y no puede él mismo darse ese entendimiento. Entonces necesita de un Salvador que lo resucite, que lo libere, que le abra los ojos y el oído y el entendimiento, y le dé el entendimiento. Que eso es la gracia de Dios. Entonces, esa es la doctrina de la depravación total del hombre. Están de acuerdo tanto Calvino, los calvinistas como los arminianos están de acuerdo con eso. Todos están diciendo, todos dos dicen que si no fuera por la gracia de Dios, el hombre no podría acceder a la salvación. Y eso hermano, una cosa que usted no me dejó decir ahora, pues porque usted no me dejó, no, sino que yo paré. Es que sí hay controversia con Jacobo Arminio y Juan Calvino sobre ese punto de la depravación total, porque Jacobo Arminio dijo que el hombre no estaba muerto, que el hombre sí estaba muy grave, pero que aún así se podía hablar y decir alguna cosa y llamar al salvavidas. Pero Juan Calvino dijo que el hombre está totalmente muerto, es como si estuviera en el fondo del mar y estuviera a 1000 metros de profundidad totalmente ahogado y que inclusive los tiburones se le comieron el corazón, que la única manera de ese individuo poder hablar y decir alguna cosa es que Dios lo resucite como hizo Jesús con Lázaro. Entonces sí hay controversia entre Jacobo Arminio y Juan Calvino. En este punto, hermano, entre lo que dicen los arminianos y los calvinistas, en cuanto a la salvación, no hay controversia. O sea, ellos dicen que el hombre no puede someterse a la ley de Dios ni complacerla. Él mismo no puede porque son hostiles hacia Dios en su estado natural. O sea, necesita de la gracia. Es lo mismo que está diciendo Calvino. Ellos tienen otras citas. No estamos hablando de que el hombre tenga respiración, estamos hablando de la muerte espiritual. Obvio, eso es lo que estamos hablando. Eso es lo que estamos hablando. En ese asunto, los arminianos y los calvinistas están de acuerdo en que el hombre no puede por sí mismo acceder a la vida espiritual. En eso están de acuerdo, en ese punto. O sea, el hombre por sí mismo no puede liberarse de toda esa maldad que lo consume, que lo tiene esclavo, que lo tiene muerto, que lo tiene ciego, sordo y que lo tiene sin entendimiento ante las cosas de Dios. Necesita entonces la gracia. Eso dicen los calvinistas y los arminianos. No estamos hablando de que el hombre no pueda hablar. Un muerto es un muerto que habla, pero es un muerto en sentido espiritual. La palabra muerto significa que está separado. La palabra muerto no quiere decir que no tiene vida, sino que está separado. La palabra tánatos está separado, o sea, el hombre está separado de Dios por su pecado. Isaías 59:1, ¿cierto? Es la cita donde el Señor dice que tus transgresiones, 59:2, las transgresiones hicieron sus transgresiones hicieron separación entre mí y ustedes, dice el Señor. O sea que esa maldad no es simplemente que pecó, sino toda esa consecuencia que trajo para el hombre hace que el hombre por sí mismo no tenga vida espiritual, no la puede tener. Realmente está muerto en sus delitos y pecados, es esclavo del pecado, es esclavo del mundo, es esclavo de la corrupción, es esclavo de su egoísmo.
Fuera de eso, no alcanza a percibir las cosas de Dios, ni mucho menos a entenderlas. Tiene que entonces existir la presencia de Dios que viene a rescatarlo, que esa es la obra de Cristo, la gracia en Cristo Jesús. Pero ese asunto es básicamente un tema en los que hay unidad en ellos. O sea, la controversia que usted dice que Arminio dijo que el hombre no estaba muerto del todo porque el hombre podía respirar, no es de lo que está hablando Calvino. Calvino está hablando de una muerte espiritual, de que el hombre no puede acceder verdaderamente a las cosas espirituales planteadas por Dios, al reino de los cielos, porque la maldad no lo deja. Eso realmente es la doctrina de la aprobación total. Todos sus sentidos fueron depravados, todos sus sentidos fueron dañados, su corazón fue dañado, sus emociones fueron dañadas, su intelecto fue dañado, todo su ser fue dañado, incluso su físico fue dañado, porque sus años fueron acortados y murió y envejeció. Esa es la doctrina de la aprobación total, aunque la estamos interpretando desde el punto de vista de la relación con Dios, o sea, en el plano espiritual, No quiere decir que el hombre no haga cosas buenas, usted lo dijo. No quiere decir que el hombre no pueda adorar a Dios externamente, siendo depravado, puede adorar a Dios externamente. Por eso es que es tan difícil saber quién es convertido y quién no, porque el hombre puede, el hombre tiene esa capacidad, porque al fin y al cabo, él fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Fue el ser creado a imagen y semejanza de Dios, y eso todavía persiste, y por eso es que el hombre siempre va a buscar a quien adorar, o adorarse a sí mismo, o adorar a la creación, o adorar a Dios. Él siempre va a buscar a quien adorar. En estos días oía una predicación de Paul Washer sobre ese tema, y él decía que cuando él se encuentra con un ateo, él tiene cuando una persona le dice que es ateo, él tiene dos opciones: o creerle a esa persona o creer lo que la Biblia dice. Porque la Biblia dice que como fue hecho a imagen y semejanza de Dios, en él hay un deseo de adorar. Pero el pecado lo llevó a adorar a la creación, como dice Romanos 1. Adorar a las criaturas y no adorar a Dios. Solamente con la intervención de Cristo eso puede cambiar y se puede ir restaurando ese deterioro espiritual en el hombre, a pesar de que aún así el hombre no podría por sí solo acceder a la salvación, porque a pesar de la obra de Cristo, si Cristo entonces deja al hombre solo, nos deja huérfanos, Juan 16:7, no os dejaré huérfanos, 14:7, si él los hubiera dejado huérfanos, nosotros como seres humanos, Juan 16:7, perdón, nos hubiéramos vuelto al pecado otra vez. Necesitamos siempre la asistencia de Dios para mantener una relación con Él, porque el pecado dañó todo eso. Esa es básicamente la doctrina de la depravación humana. Pero voy a mostrarles lo que consulté sobre eso. El hombre, siendo naturalmente pecaminoso, la Biblia nos enseña que el hombre es naturalmente pecaminoso por nacimiento. Salmo 51:5. He aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Por práctica. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6:5. Aquí nos vamos a detener ahora un momentico. Por crianza, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Primera de Pedro 1:18. Y por ignorancia. O sea, el hombre es totalmente pecaminoso por esos cuatro aspectos. Por ignorancia, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Primera de Pedro 4:4. Por todo eso,
el hombre es incapaz por sí mismo de cambiar de estado, porque nace en pecado, vive en una práctica de pecado, es enseñado en la crianza a hacer pecado y por ignorancia hace pecado. Entonces, todo eso hace que la maldad del hombre cada vez sea mayor, cada vez se rebele más contra lo dicho por Dios. Quiero que miremos entonces un aspecto que nos puede llevar a entender más esa depravación total. Es el texto que está en Génesis 6, del 1 al 8. En Génesis 6, del 1 al 8, si alguien quiere me puede leer en la Biblia, por favor. Génesis 6, del 1 al 8. Alguien que tenga la Biblia en la mano. O si no, yo lo leo. Y voy a leerlo entonces. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijos, le nacieron hijas, perdón, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre, de haber hecho hombre en la tierra, y le dijo, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ese último versículo, el versículo 8, es un contraste de todo lo otro. Desde ahí se empieza a enseñar en la escritura que solamente el antídoto para esa depravación es la gracia. Ahorita vamos a entrar a mirar ese pasaje detenidamente, pero quiero que antes miremos el contexto, todo el contexto para poder saber allí qué es lo que pasa. Todos sabemos que Dios, ¿dónde fue hecho el hombre? ¿Dónde fue creado el primer hombre? En el Edén. No. Fue creado en el Edén. Fue creado afuera. Fue creado afuera del Edén. Dios lo llevó al Edén. La mujer fue creada en el Edén, pero el hombre fue creado fuera del Edén. Dios lo llevó al Edén. La Biblia dice eso. La Biblia dice que Dios llevó a ese hombre a un jardín especial. El huerto del Edén, que es un jardín delicado, que es realmente, la palabra Edén significa paraíso también. O sea, el hombre fue hecho fuera del Edén, pero Dios lo llevó al Edén. Vamos a leer el texto para que vamos mirando y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado, Génesis 2:8, que había formado del barro de la tierra, del barro gris, húmedo de la tierra, había soplado en él el nefesh, el aliento de vida, y era el hombre una cosa viva. Ya no era una bola de barro, una escultura formada por Dios, moldeada por Dios, simplemente como un cuadro, como una estatua, sino que ella tuvo vida. Pero
lo plantó, el Señor lo puso y lo plantó en el huerto, o sea, lo fijó en el huerto. Esa palabra plantar quiere decir afirmar. Lo sembró allá, lo afirmó en el huerto y lo puso allí con un propósito. Y el propósito era que el hombre pudiera ser mayordomo de la creación siguiendo las pautas del Señor. Y todos recordamos que Adán se sentía feliz o se sentía triste o insatisfecho allí en el huerto solo. ¿Cómo se sentía? ¿Cómo se sentía Adán? Cuando Dios vio que Adán no estaba como completo, se sentía incompleto, ¿cierto? Sí, se sentía insatisfecho, él te estaba poniendo nombre a todos los animales y él se dio cuenta de que había una hembra y había un macho, pero que para él no había una persona. Entonces, exacto. satisfecho, aunque la Biblia no dice cómo se No, sentía él propiamente. La Biblia sí dice que Adán todavía le faltaba algo. Sí, Dios lo veía, pero o sea, Adán Sí, no lo Adán dice. no lo estaba diciendo, sino que Dios veía que a Adán le faltaba algo, ¿cierto? Y Dios. si Dios veía eso, le faltaba su ayuda idónea, de la cual sí nace en el huerto, pero nace por causa de Adán. O sea, es para que Adán esté completo, Dios le hace la ayuda idónea. Y esa palabra ya es Eser. La palabra Eser, que es ayuda y es idónea, es la palabra que está en Ebenezer. Ese Eser, Ebenezer, esa misma palabra es alguien que va a colaborar y a ayudar en el propósito de Dios. ¿Cómo la llamó Adán? La llamó varona. Varona. Y le dijo varona porque del varón fue tomada. Y dijo, carne de mi carne, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta es varona porque del varón fue tomada. La llamó varona en ese momento porque sabía que era parte de él. Y en el propósito de Dios era que fuera una ayuda para colaborar en esa vida, en esa construcción que Dios les propuso a ellos, montando al hombre por encima como cabeza y diciéndole que iba a señorear sobre toda la creación que Dios se había hecho. Un lugar especial donde el hombre tenía una relación con Dios. Era un lugar especial, era el paraíso terrenal. No el paraíso en los cielos de donde cayó Satanás, sino el paraíso terrenal. Pero después cuando el hombre cae, cuando la mujer peca y la mujer es engañada, en Génesis 3:20, ¿cómo llamó Adán a la mujer? Génesis 3:20, ¿cómo la llamó? El mismo Madre Adán. de los seres vivientes, Eva. Eva, porque era madre de todos los vivientes. O sea que la mujer no fue la ayuda como la había llamado al principio, varona, que era porque iba a colaborar en el propósito, sino que la mujer declinó ese papel a simplemente ser madre. La palabra ya Eva es la palabra en el hebreo Jabá, que significa mujer, significa alguien que da vida y amamanta. O sea que ya el papel de Eva, de la mujer, se redujo a tener hijos y criarlos, en alimento, a darles alimento. No hacer esa ayuda idónea que estaba ahí en la casa cuidando que sí se hiciera lo que había lo que había dicho, en este caso, su esposo Adán, sino que simplemente declinó esa parte. Y por eso es que Pablo en la primera carta a Timoteo 2:14 dice que ella se salvará engendrando hijos si los tuviere en obediencia y sumisión. ¿A quién? Allá en 1 Timoteo 2:14. O sea,
de ese estigma que tiene sobre su vida por haber sido engañada, porque ella fue la que fue engañada. Entonces, Pablo en primera carta a Timoteo 2:14 retoma, dice esto y lo dice en el sentido de que la mujer se salvará teniendo hijos, de ese estigma, no teniendo hijos, porque madre era la Eva era la madre de todos los vivientes, pero allá dice teniendo hijos y, primera Timoteo 2:14, dice, teniendo hijos, 14 y 15. sí, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, en amor y santificación con modestia. O sea, si permaneciere en el propósito que Dios tiene para la mujer desde el principio, que no era solamente tener hijos. Ahí en ese contexto se va viendo que la mujer comió del fruto, ¿cierto? La mujer comió del fruto. En Génesis 3, la mujer comió del fruto, ¿cierto? Sí. Porque ella lo vio agradable, codicioso, precioso para alcanzar la sabiduría. Y es tremendo que la palabra que figura ya por comer sea la palabra akal, que significa ingerir una sustancia, pero no para alimentarse, sino para banquetear o para tener satisfacción propia. Y cuando Adán le dijo a Dios, la mujer que tú me diste por compañera me engañó y yo comí, o sea, me dio y yo comí, en Génesis 3:17, la palabra que utiliza el texto bíblico para hablar de comer de Adán es la palabra es la palabra hakar, que significa comer un alimento para fortalecerse. Entonces, hay una diferencia entre el por qué comió Eva y el por qué comió Adán. Eva comió porque le creyó todo el cuento a la serpiente. Todo ese cuento a la serpiente le creyó. Adán comió para complacer a Eva, que es diferente. Él no comió creyendo que eso lo iba a hacer igual a Dios, porque de hecho la mujer no le dijo a él, sino que le dio del fruto. Le dio del fruto. Y él comió. Entonces, el propósito que tiene Eva cuando come del fruto es ser igual a Dios en el conocimiento. Ve ese fruto como algo que es precioso y que despierta su codicia y su deseo vehemente de ser igual a Dios en el conocimiento. Y aparece allí la primera referencia a las religiones ocultas. Las religiones ocultas son las que enseñan que el hombre puede llegar a tener todo el poder, todo el conocimiento, pero dejando de lado lo que Dios dice. Entre esas está la nueva era. Allí está ese primer principio. La historia sigue. La historia sigue y encontramos que en Génesis 4 aparece el primer fratricidio del que tiene registrada la Biblia, que es la muerte, como Caín mata a Abel. En Génesis 4, Caín mata a Abel. O sea, la maldad fue creciendo. La maldad fue creciendo, fue creciendo. Caín mató a Abel. Y lo mató porque Abel presentó una ofrenda a Dios, que Dios se agradó de esa ofrenda, y Caín presentó una ofrenda de la cual Dios no se agradó. Primera de Juan 3:12 dice que Caín era del maligno. Allá dice primera de Juan 3:12. La pregunta es, ¿por qué era Caín del maligno? Estamos mirando el contexto histórico para llegar al pasaje y meternos en el bosquejo y mirar cosas interesantes en el pasaje. ¿Por qué el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 12, dice que Caín era del maligno? Según lo que acabamos de ver de Génesis 4. Porque mató a su hermano. Porque
porque mató a su hermano, no amó a su hermano, y el que no ama al hermano es el maligno. Pero Caín tenía dos opciones cuando vio que Dios se agradó de la ofrenda de Abel y no de la de él. Caín tenía la opción de arrepentirse y aprender de lo de Abel, de arrepentirse y decir, la próxima vez voy a traer lo mejor de mis cultivos, voy a traer lo mejor, los mejores frutos, no unas papas sucias, y aprender y arrepentirse y haber mejorado él. O tenía la opción de darle rabia, porque dice la Biblia que se ensañó con su hermano. O sea, se airó con unos celos de envidia tales que lo llevaron a matar. Por eso es que el mismo apóstol Juan dice que él era del maligno, porque no se arrepintió al ver el error, sino que antes la tomó en rabia contra el otro. Y ahí tenemos que mirar nosotros, si nosotros vemos que alguien está haciendo cosas mejor que nosotros, ¿queremos aprender de esa persona o queremos atacar a esa persona? Porque si queremos aprender, estamos en el camino correcto. Pero si queremos atacar y dañar, estamos en el camino de Caín. Ese es el asunto. Estamos en Génesis 6, que dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Ahí se habla de hijos de Dios, hijas de los hombres. Dios echa a Caín y lo manda a una tierra que se llama la tierra de Nod, que realmente es la tierra de la vagancia, del desplazamiento. Ese significa Nod, significa estar desplazado de Dios, alejado de Dios completamente, no vale nada ya lo que haga, mejor dicho. Más sin embargo, en Génesis 4:7, Dios le da una promesa y le dice que él va a señorear sobre el pecado que hay en él. ¿Se acuerda de la promesa de Génesis 3:15? ¿Quién se acuerda de Génesis 3:15? El protoevangelio. En Génesis 3:15, el protoevangelio, allá decía que Dios le dijo a la serpiente que pondría enemistad entre esa serpiente y la simiente de la mujer. Y decretó que la simiente de la mujer la iba a herir en la cabeza a la serpiente. ¿Cierto? ¿Qué simiente de la mujer quedaba si Caín había matado a Abel? ¿Qué simiente quedaba? ¿Qué descendencia quedaba? Quedaba los hijos de Caín. Uno llama quedaba Caín. Quedaba la descendencia de Caín, no había más. Por pues eso. sí, pudiera haber más. No, sino que en este momento, ya después vamos a entrar a mirar eso. Claro que había más gente. Claro. Porque claro que había más gente, había otras razas, porque Caín encontró mujer por allá. Lo que pasa es que el texto bíblico se está refiriendo es al pueblo escogido de Dios, que Dios quiere que viva en su presencia. Esa familia de Adán, pero la mujer en sí, como dice madre de todos los vivientes, Eva, ya lo que Adán dijo fue decir, mire, es como la mujer que va a tener hijos, como las mujeres que tienen hijos. Pero el asunto acá es este. Esa simiente prometida era la simiente de esa mujer que la serpiente había engañado. La serpiente estaba bregando a acabar con esa promesa. Ya mató a Abel, que era el que apuntaba según su calidad, apuntaba como a vivir una vida santa. Y ahora hace que Dios lo destierre a Caín. Porque Dios lo maldijo a Caín. Es la primera maldición directa de Dios a un varón. Porque la maldición directa fue a Eva y la maldición a Adán fue indirecta. Le digo, por causa tuya, la tierra entonces no te va a producir y comerás con el sudor. O sea, la tierra fue maldita por causa de Adán. Y tiene que ver con el asunto de que Adán comió
no con el deseo de ser igual en el conocimiento a Dios. Pero aquí ya hay una maldición directa. Dios maldice a Caín en el Génesis 4:11. O sea que la descendencia ya está. Una está muerta y la otra está maldita. Entonces, ¿quién va a poder cumplir esa promesa? Es lo que estamos tratando de mirar para poder llegar allá, al texto, y nos estamos acercando en el Génesis. Cuando Caín va, Dios le da la promesa de que él se va a enseñorear del pecado, Génesis 4:7, ¿cierto? Que Caín se va a enseñorear del pecado. Y eso apunta a Cristo, que es el único que hace que el hombre más pecador que haya, más depravado de todos los hombres, si Cristo llega a su vida, lo hace señor de ese pecado que lo dominaba en Cristo. Eso es una promesa de gracia allá para el hombre. Pero ahí mismo en Génesis 4:24, 25 y 26 se habla de que nació Set, ¿cierto? Y que entonces desde ahí empezaron los hombres a invocar el nombre de Jehová en el nacimiento de Set. Y ese Set en Génesis 5:1, 2 y 3 es muy interesante porque Génesis 5:1 dice, y quiero que pongamos atención, dice: este es el libro de la genealogía de Adán, de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, ¿cierto? Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Mire que en los 3 versículos que leí, se enfatiza que Adán engendró a Set a su imagen y semejanza, y que Adán había sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Y sin embargo, de Eva no se dice que Set fue hecho a imagen y semejanza de Eva. Se dice de Adán. Ahí hay un asunto en el sentido de que ya la mujer, el papel de ayuda idónea lo ha perdido y solamente está en su asunto de criar hijos y amamantarlos. Pero Adán conserva como ese deseo de agradar a Dios, y la mujer está muy contenta porque dice que es el hijo que va a reemplazar a Abel. Y esa descendencia de ahí empieza a invocar el nombre de Jehová. Y es interesante porque la palabra invocar es la palabra pregonar, publicar, llamar por nombre. O sea, esa generación empezó a llamar por nombre a Dios, empezó a hablar de Dios, empezó a predicar de Dios, empezó a anunciar de Dios. Tanto que el abuelito de Noé, Enoc, caminó con Dios y Dios se lo llevó. Era abuelito de Noé. O sea que Noé era de ahí. Por eso es que segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice que Noé era pregonero de justicia. Porque esa es la palabra invocar, pregonar, publicar, hablar, predicar, anunciar. Eso es lo que significa la palabra invocar allá. Empezaron a invocar y entonces como que súbitamente esos hijos de Dios que están invocando a Dios son los que empiezan a pensar en fornicar. En Génesis 6:2. Porque son los hijos de Dios los que se llegan a las hijas de los hombres, las tomaron escogiendo entre ellas por la hermosura. O sea que ya el pacto del matrimonio que había en Génesis 2:24, cuando Dios le dijo a Adán en la presencia de Adán, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne.
aquí ya se quiebra, aquí se daña. Y son los hijos de Dios, no son las hijas de los hombres las que van a seducir a los hijos de Dios, sino que son los hijos de Dios los que vienen y empiezan a imponerse por la fuerza sobre ellas, porque la palabra tomar que dice ahí es capturar, violentar, atrapar, forzar. ¿Por qué entonces los hijos de Dios que estaban invocando el nombre de Dios hacen un cambio tan brusco? ¿Por qué? ¿Qué puede haber pasado allí? Ya la maldad incluso permeó, ya la maldad se propagó en la descendencia de los hijos de Dios. La fornicación ya había pasado con la descendencia de Caín. Usted ve que Lamec tomó para sí 2 mujeres en Génesis 4. Usted lee que Lamec en Génesis 4, 17, y Lamec tomó 4, 19. Tomó para sí 2 mujeres, o sea, ya esa descendencia de Caín estaba perversa del todo, pero acá es la descendencia de Set. Porque es que el pecado permea todas las facultades del hombre y aún siendo nosotros creyentes en Jesús, seguimos teniendo parte en la depravación total y solamente el poder de Dios nos puede ayudar para que esa depravación no nos haga pecar, como dice el apóstol San Juan, que si alguno no hubiere pecado, si hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por eso es necesario entender de que nosotros todavía estamos todavía con problemas de la depravación total. Listo. Pero allí pasa algo que no tiene por qué pasar, o sea, no hay una razón, no hay, o sea, en el texto bíblico, en el capítulo 5, no hay una lógica para decir, bueno, ¿y estos por qué resultaron haciendo eso? ¿Cierto? Yo estoy convencido de que los hijos de Dios aquí es la descendencia de Set, pero también estoy convencido de que Judas habló de unos ángeles en Judas 6, de unos ángeles que no conservaron su dignidad, o sea, su primera esencia, sino que abandonaron sus moradas y que al igual que la gente de Sodoma y Gomorra, fornicaron. Y esa palabra fornicar que aparece allá en Judas 6 y 7 es ekpornuo, que significa fueron el origen de la fornicación. Entonces, pueden entender que fue una influencia demoníaca sobre los hijos de Dios, en este caso, la descendencia de Set, la que produjo ese cambio tan raro. ¿Por qué? Porque Satanás ya estaba viendo que esa gente podía, de ahí podía salir la simiente que iba a cumplir la promesa. La simiente de la mujer en Génesis 3:15. Allí entonces se dañó totalmente porque lo mejorcito que había se corrompió. Se corrompió. Y en ese texto de Génesis 6, del 1 al 8, se nos muestra las consecuencias de alejarse de Dios. Las consecuencias de alejarse de Dios. Estos seres, hijos de Set, hijos de Dios ahí, lo primero que ellos hacen es que cambian la verdad de Dios por la sensualidad egoísta. La verdad que había en Génesis 2:24, el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne, la cambian por la sensualidad egoísta, por un pensamiento de fornicación que los lleva incluso a violentar a esas mujeres. Y reemplazan los principios de Dios por los impulsos carnales humanos. Eso tiene que ver con la depravación total del hombre. Y esos impulsos carnales humanos llevan al hombre a mirar desde su sensualidad. Y también llevan a que Dios tome medidas drásticas. La primera es que le pone límite a la existencia del hombre. Dice, no contenderá más mi espíritu con el hombre porque él es carne. Serán sus días 120 años. Y aparecen los gigantes.
aparecen allí como tampoco como sin ningún sentido. Pero yo pienso que aparecen allí para mostrarnos que las medidas que Dios pone no pueden ser revocadas por ningún hombre, por poderoso, vigoroso y esforzado que sea en la guerra. Consecuencias de la maldad progresiva. Cambia la verdad de Dios por la sensualidad egoísta. Produce dolor en el corazón de Dios. La palabra dice que Dios se arrepintió, o sea, le dolió en su corazón. La palabra allí, chup, es una palabra de, hay un dolor en el corazón de Dios que lo hace entristecerse por ver su creación revolcándose de esa manera en el pecado. Y esa depravación del hombre, la maldad, la palabra maldad es depravación. Dios, al contemplar la gran depravación del hombre, que estaba caracterizada porque todos sus planes estaban inundados de total depravación. Todo lo que pensaban esos hombres en ese momento, que eran los hijos de Dios, era solamente hacer maldad. No hacer maldad a toda hora. Sus planes eran eso. Y por lo cual Dios decide exterminar su creación de la faz de la tierra. Pero también la maldad progresiva potencia la inclinación bondadosa de Dios sobre su creación especial, que es el versículo 8. La palabra gracia allí es la palabra cajén, y esa palabra significa el hecho de inclinarse un superior ante un inferior para beneficiarlo. Es lo que Dios hace con Noé. Dios se inclina en bondad sobre un ser inferior y le bendice. Aunque este hombre sea pecador, haya el favor de Dios sin merecerlo. Entonces la gracia se constituye en el antídoto contra la depravación total del hombre. La única forma de ponerle freno a esa depravación total del hombre es la gracia de Dios. Y de hecho el hombre hace cosas buenas por algo que se llama la gracia común. Pero en Cristo Jesús esa gracia de Dios tiene que ir rompiendo el pecado cada día, porque a eso vino el Señor, a deshacer las obras del diablo. En Cristo Jesús la gracia de Dios tiene que ser muy fuerte. Allá abundó el pecado y sobreabundó la gracia. Allá en Génesis 6:8. ¿Qué hizo Noé cuando terminó el diluvio? ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo? Se embriagó. Se emborrachó. Se emborrachó. No le podemos pedir más a Noé. Noé estaba feliz de que era el único que estaba vivo con su familia, de que Dios le había dicho a él y de que era verdad lo que él había dicho y los otros no habían creído. Y se emborrachó y peor, quedó desnudo. Quedó desnudo y su hijo Can vio la desnudez de su padre. Y fue a decirle a los hermanos, a Sem y a Jafet, los cuales caminaron de espaldas y taparon a Noé. Cuando Noé se dio cuenta, maldijo a Canaán, el hijo de Can. Ya siguió la maldad en crecimiento. Antes de la ley está la torre, está por ejemplo Nimrod, que quiso ser igual a Dios, un hombre que se hizo adorar en Génesis 11, que fue el que dirigió todo ese pueblo de la descendencia de Canaán, de Canaán, allá Babel. La maldad estaba ahí. Después Abraham sigue mintiendo, le mintió a ¿cómo es que se llamaba Abimelech, le mintió, le dijo que Sara era su hermana. Fuera de eso, Abraham y Sara tuvieron preferencias por Isaac sobre Ismael, echaron a Agar, o sea, viene la maldad de tal manera que aún usted ve, por ejemplo, que Isaac tiene preferencias por Esaú. Y Rebeca, tiene preferencias por Jacob. Y hacen esa componenta y engañan al viejito que estaba ciego y sale bendiciendo al que no quería bendecir, porque Raquel sabía que había una profecía de parte de Dios de que el mayor serviría al menor. Pero
viene toda una línea de maldad. ¿Qué hace Jacob? Tiene preferencias por José, tanto que le regala una túnica de colores que despierta el celo de todos los hermanos y lo quieren matar y lo venden. La maldad sigue en progreso. Génesis 50:20, José le dice a los hermanos, todo este mal que ustedes me hicieron, Jehová lo transformó en bien. Allá el mismo José reconoce que los hermanos le hicieron mal, pero Dios tenía un propósito, porque es Señor de la maldad también. Es Señor también en la maldad. Es soberano también en la maldad. Después viene la ley. La ley es planteada como un medio para santificar al pueblo. Génesis, Éxodo 19, 5 y 6. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros me seréis un especial tesoro, porque mía es toda la tierra, y porque mía me seréis un pueblo de sacerdotes y gente santa. Dice allá. La ley tenía el propósito de santificar al hombre para que esa maldad no creciera. Allá. Pablo nos revela después que el propósito de la ley era mostrarle al hombre cuán malo era y llevarlo a Cristo. Listo. Pero allá el propósito inicial era ese. Sin embargo, el hombre quedó maldito por la ley. Peor, ya fue maldito por la ley. Deuteronomio 26, 27. Jeremías 11, 3 y 4. Maldito el varón que no hiciera las palabras de esta ley. Y todo el pueblo dijo amén. Y nadie las hizo. Todos quedaron malditos. Listo. Eso está en la ley. En los profetas, el profeta Jeremías es el que dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Jeremías 17:9, más que todas las cosas, y que Dios lo conoce. O sea, el corazón del hombre. Jeremías está hablando allá. Ya han pasado mucho tiempo desde el diluvio, desde que pasó esto que tenemos aquí en Génesis 6, y todavía el corazón del hombre sigue siendo perverso y engañoso. En los escritos, el Salmo 14, 3 al 7 y el Salmo 53 también están diciendo que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si podemos leer el Salmo 14, del 3 en adelante, del 3 en adelante. Dice, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. ¿Hasta dónde? Siga hasta el final, hasta el 7. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Termina con una esperanza, con un cántico de esperanza cuando Dios venga a libertad de esa esclavitud de maldad que hay tan fuerte. Termina con un cántico de esperanza. Estamos en los salmos que hacen parte de los escritos. Lo mismo dice el Salmo 53, es igualito. Termina también con ese cántico de esperanza. En los evangelios se ve la maldad. El endemoniado gadareno, por ejemplo, es como el clima de la maldad del hombre. Allá está en Marcos 5, en Marcos 5, creo, Marcos 8, el endemoniado gadareno, como el clima de maldad que hay, un hombre endemoniado poseído por los demonios, que hace todo lo que los demonios digan. ¿Qué hizo Eva? Lo que el demonio le dijo. ¿Qué hicieron estos hijos de Set? Los pensamientos que los demonios pusieron en ellos. ¿Qué hizo ese endemoniado gadareno? O sea, vemos que el hombre sigue en una maldad impresionante. Y el Señor Jesucristo en los evangelios, hablando del fin del mundo, en Mateo 24, él dice que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y está hablando del fin, no está hablando del momento en que él estaba. La maldad iba en aumento, pero el Señor está hablando de los tiempos del fin cuando dice eso. Por haberse aumentado la maldad, Mateo 24,
22 creo que es, Mateo 24, 22, dice, dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. sí, ese es uno, pero el que dice por haberse aumentado la maldad está ahí cerquita. Venga, yo le muestro a ver cuál es el versículo que verdaderamente dice eso. Mateo 24, 12 y 13 dice, Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. esa es una sentencia que el Señor da, pero en esa sentencia más adelante da la gracia. Da la gracia. Usted me acabó de leer el 24, el 22 y el 24. El 22 dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y el 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea que la maldad en el corazón del hombre sigue en aumento. La maldad sigue en aumento. Cuando el Señor dice que la maldad se va, que el amor se va a enfriar, la palabra ágape, allá es la palabra amor, significa ese deber moral de hacer bien a las personas, el deber moral que tenemos todos de procurar el bienestar de las personas. Cuando dice que se va a enfriar, es como que no nos va a importar, no nos va a importar que la persona esté andando mal, que no tenga trabajo, que esté enferma, que le hayan quitado, le hayan cortado los servicios, no nos va a importar. Lo vamos a tomar como decía, no, tómela suave, fresco, no hay problema. Eso significa que vamos a perder la capacidad de asombrarnos por el dolor del otro. Eso va a pasar. Y si los días no fueron acortados, todos iríamos a esa condición. Todos iríamos a esa condición, pero por eso es que los días son acortados, por causa de la iglesia, de los escogidos. O sea que otra vez, ahí está la gracia. Aún en la maldad, en los tiempos del fin, ahí está la gracia de Dios con su iglesia. Porque los falsos profetas, según dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, ellos vienen engañando con sutilezas y ellos vienen trayendo doctrinas que no son correctas, impulsados por las tinieblas. Ellos van a engañar a todo el mundo y aún si fuere posible a los escogidos. ¿Por qué no es posible? Porque los tiempos van a ser cortados, porque a los escogidos no los va a engañar tan fácil y el Señor va a cortar los tiempos para que no haya posibilidad de que sean engañados los escogidos. Por su gracia entonces la iglesia camina, pero no porque sea buena en su esencia, sino porque la gracia de Dios es el antídoto contra la depravación total del hombre, que es lo mismo que vemos en Génesis 6 del 1 al 8. Allá queda un pueblo. Ese pueblo sale y de ese pueblo Dios toma una línea, la línea de Sem. De esa línea viene Abraham. Y eso es la doctrina ya de la elección. Pero esa línea sigue llena de maldad también. Esa línea sigue llena de maldad. En el corazón de David había maldad. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que era conforme al corazón de Dios? Si en el corazón de David había maldad y se demuestra que hay maldad. Lo que hizo con Urías, por ejemplo. Eso es una maldad muy fuerte. Eso es de una persona mala, totalmente mala. Depravada. A pesar de que es David y Cristo viene de su descendencia y David es un referente en muchas cosas, pero cuando el Señor dice
que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, es porque David nunca adoró ídolos. Es por eso, porque nunca se inclinó a los ídolos, aunque se hizo un ídolo. David se hizo un ídolo, o varios ídolos, porque, por ejemplo, él alcahueteó a Absalón, no lo crió bien. Ni a ninguno de los hijos. Y después cuando Absalón se le reveló, le dijo a Joab que no lo matara, y Joab lo mató. Y después cuando ya David estaba muriendo, le dijo a Salomón, ¿sabe que mate a Joab? Porque él fue el que mató a Absalón. O sea, David tenía eso. Había una maldad fuerte en él. David se hizo un ídolo del ejército. Por eso Dios lo castigó. ¿Por qué? Porque él censó a ver cuánta gente de guerra tenía. Como las naciones. ¿En qué confían las naciones? Según lo que vimos en Ageo 2:22, ¿en qué confían? La guerra Salmo militar. 20, ellos confían en carros y en jinetes y en caballos. ¿Cierto? Ellos una de las confianzas es el poderío militar. David confió en ese poderío militar. Pero Dios cuando habla de que David tiene un corazón conforme al de él, es porque David siempre entendía que Dios era el Dios de Israel. Así no lo pudiera obedecer perfectamente, porque ningún hombre le ha podido obedecer perfectamente, sino Dios hecho hombre, o sea, Jesucristo. Y eso confirma que el hombre por sí solo no podrá jamás estar en el propósito de Dios y que solamente a través de la gracia redentora de Cristo el hombre puede acercarse a ese propósito y mantenerse en ese propósito, porque ahí es donde es salvo. Esa es la perseverancia de los santos. El que persevere hasta el fin será salvo. El que se mantuviere hasta el fin. Ese es el asunto. La depravación total es algo que nos atañe a todos. Y nosotros tendríamos que decir a las personas que son malas. Tendríamos que decirles. Si no les decimos, ellas seguirán viviendo sin ninguna confusión, pensando que son muy buenas. Nosotros estamos en una época donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Estamos en una época de la historia donde todos los principios y valores que están en la Biblia están siendo tirados patas arriba, están siendo pisoteados. Y eso nos va a nosotros menguando como la capacidad de expresar nuestra voz en contra de eso, y nos vamos acomodando. Por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Tenemos que tener eso muy presente, porque el único que puede mantenernos en una relación de intimidad y de obediencia a Dios es Jesucristo, porque Él nos dejó el Consolador, Él nos dejó el Espíritu Santo para que esa maldad que hay en nuestro corazón no nos domine, no nos haga hacer lo que queremos hacer. Hay veces, los impulsos engañosos del corazón. Él se pone y sujeta eso. Él da la capacidad para que nosotros podamos sujetar esos pensamientos a la obediencia a Cristo. Tenemos que tener claro eso. Es el Señor el único que puede restaurarnos cada día, porque es la gracia de Él el antídoto contra la depravación total que heredamos de nuestros padres, que vivimos a nuestro alrededor, que nos enseñan en muchas partes y que vivenciamos todos los días. Ayer nomás veía yo esos noticieros y un montón de gente llorando por Maradona como si se hubiera muerto no sé quién. Oiga, era una fila de kilómetros y multitudes que para tocar ese ataúd. O sea, el mundo está loco. El mundo está loco. Pero ellos eso lo ven como bueno. Y nosotros no nos podemos quedar callados ante eso.
Tenemos que hablar, tenemos que decirle a la gente, despierte, despierte, que eso es totalmente contrario a Dios. Idolatría. Eso es idolatría, idolatría pura. Una señora decía, ya tengo a quien pedirle. Así decía una señora llorando, ya tengo a quien pedirle. Imagínense, una de Sentina, ya tenemos a quien pedirle. Decía yo, uy, pobrecita, pobrecita señora. Si supiera dónde está ese cuerpo, ese espíritu, dónde está. Si supiera dónde está ese espíritu. Lo más tremendo que le pudo haber ocurrido a Maradona fue haberse muerto, porque no tuvo el gozo de conocer al Señor. Al contrario, lo adoraron como Dios y él se dejó adorar. Eso se llama ser anticristo. Eso se llama una persona endiosada, un anticristo, ponerse en el lugar de Cristo, y el mundo lo endiosó. El mundo lo endiosó. Se dejaron y él se dejó hacer eso. Ah, él feliz. Él estaba feliz porque él no tenía a Cristo. Nosotros que tenemos la verdad de Dios, porque Dios nos la reveló, porque abrió nuestro entendimiento, porque acuérdese que el hombre está sin entendimiento ante las cosas de Dios. La doctrina de la depravación total del hombre dice que el hombre no puede entender las cosas de Dios. Eso lo dice la Biblia. Eso lo dice la Biblia. Está ciego, está sordo, es esclavo y está muerto y no puede entender las cosas de Dios. Muerto no puede ver nada, ni entender, ni oír. Él no puede entender las cosas de Dios. Realmente no las puede entender. Por eso surgen esas religiones de lo oculto, que es como lo que quería Eva, tener el conocimiento de Dios desobedeciéndole. Esas religiones que ofrecen eso de la nueva era, que te dicen que tú eres Dios y la gente se lo cree porque fue hecho a semejanza de Dios. Entonces se necesita a quien adorar. Adora la creación, se adora a sí mismo y todo está bien. Y la iglesia que conoce la verdad, que sabe que eso es una muestra inequívoca de la maldad del hombre, no lo dice, no lo expresa, no levanta su voz para confrontar eso, para ver si esas personas vuelven de esa idolatría, vuelven de ese estado, si por lo menos entienden que eso es contra Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos tratado de hacer eso en los lugares donde hemos estado y miramos eso? Yo sé que eso nos hace populares, eso nos hace antes impopulares, hace que nos ataquen. Yo sé que sí, que nos aborrezcan, pero eso es señal de que el Espíritu de Dios está en nosotros. Amén. El mismo apóstol Pedro dice, bienaventurados sois cuando por causa de Jesucristo os vituperen diciendo contra ustedes toda clase de mentiras, porque el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. El Señor Jesucristo también dice, bienaventurado aquellos que por mi causa os persigan y digan toda clase de vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Amén. Amén. Entonces, nuestra función no es simplemente saber esto, saber toda esta maldad que hay en el corazón del hombre, para nosotros cuidarnos de esa influencia del corazón. Es importantísimo ser conscientes de eso, pero ser conscientes de que también está el Señor en el corazón, que está el Espíritu Santo en el corazón, que señorea a Cristo en el corazón, que solamente en Él tenemos la victoria, mantenemos la victoria, pero también ser conscientes de que el mundo va a una muerte eterna. Y que nosotros tenemos la verdad de Dios para anunciarla. Los hijos de Set invocaron el nombre de Jehová, eran pregoneros de Dios, publicaron de Dios,
hablaron de Dios. Ellos no tenían la protección del Espíritu Santo en sus vidas, porque la obra de Cristo no se había hecho. Ellos no tenían al Señor guardando sus vidas en sus corazones como nosotros los tenemos, y por eso la influencia demoníaca estuvo sobre ellos para sacarlos del camino. Pero un hombre que por la gracia de Dios caminó con Dios, porque Génesis 6:9 dice que Noé caminó con Dios. Enoc. Y no, Noé, Enoc sí, en Génesis 5:24, pero en Génesis 6:9 dice que Noé caminó con Dios, al terminar el versículo 9 del capítulo 6 del Génesis. Ahí dice, por la gracia de Dios, Noé caminó con Dios. Dice el versículo 9 de Génesis 6. Sí. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé, por la gracia de Dios. A pesar de toda esa maldad. Y a pesar de que lo tocó, porque lo primero que hizo fue emborracharse. Se pegó una rasca que quedó hasta desnudo. ¿Cómo sería la rasca que pegó? Lo tocó la maldad. Lo engañó el corazón al querer celebrar emborrachándose. Y por eso, hermano, en el capítulo 8, versículo 21, dice el Señor, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no caerá la sementera, no cesará la sementera, y la siega, y el frío, y el calor, y el verano, y el invierno, el día y la noche. O sea que el corazón del hombre es de continuo al mal, como dice también en Génesis 5. Es que esa palabra, eso que dice ahí, que es de continuo el mal, esa palabra, eso significa simplemente depravación total. Sí, depravación total, pero también significa, después yo le digo, yo busco el estudio de términos aquí, ¿qué quiere decir de continuo el mal? Siempre, que Sí, no paró. pero lo que pasa es que dice designio, sus designios, ¿cierto? Que eran sus designios. Y las intenciones del corazón. Sí, yo voy a buscarte acá, hermano, porque tengo por aquí en hojas, es que hemos tenido mucho trabajo porque estamos terminando año y todo eso, entonces ha sido difícil hacer esto todavía, digitarlo, ¿entiendes? Lo tengo aquí revuelto en hojas. Cuando dice allá que era de continuo el mal, los designios del corazón era de continuo el mal. No sé, esto tengo embolatado aquí en hojas. A ver si lo logro rescatar en el estudio de los términos. Era de continuo el mal. Lo que quiere decir era que ese hombre en su propósito y en sus intenciones solamente pensaba todo el tiempo en la depravación. Eso es lo que quiere decir. Claro. En eso solamente pensaba. Era un pensamiento constante. No era ni siquiera un pensamiento que le venía por ratico, era que se le volvió una obsesión. Por eso es que se le atribuye a esos nefil son los gigantes, se le atribuye eso a los demonios que vinieron a bombardear esas mentes con esas ideas y a poner ese deseo de fornicar con esas hijas de los hombres, porque era una obsesión. A toda hora pensaban en eso, solamente en eso. Era una enfermedad. Allá hay una depravación muy fuerte. No quiere decir que así sea la depravación total del hombre. Hay hombres que hacen cosas buenas por la gracia común, al principio lo dijimos. Pero a pesar de que sean hombres que parecen muy buenos ante los ojos de los hombres, no son capaces realmente por sus propios medios
de conocer la verdad de Dios, de acceder a la salvación, de acceder a la espiritualidad que Dios quiere, de acceder a la santidad. Mucho menos son capaces de salvarse a sí mismos. A partir de esa doctrina de la depravación total del hombre, se originan muchas doctrinas también de los arminianos y de los calvinistas. Muchas doctrinas se originan a partir de allí. Porque la gracia se ve entonces como el antídoto para esa depravación. Pero también encontramos que la gracia estuvo porque Dios tuvo gracia, es que fue ante los ojos de Dios. No fue que Noé hizo algo, él halló gracia ante los ojos de Dios. Fue Dios el que vio, el que decidió que Noé no pereciera en ese diluvio con su familia. Claro. Porque venía de la descendencia de los hijos de Dios. O sea que ahí también tenemos algo que nos invita a mirar la elección incondicional. Amén. Eso también nos está invitando a eso. Desde ahí se pueden ver la elección incondicional y la gracia irresistible. Porque la gracia de Dios en Cristo Jesús viene es para su pueblo, para sus escogidos. La gracia en Cristo Jesús. Esa que no puede resistir el que es de Dios, según el principio de la teología calvinista. Ahí hay un pequeño desacuerdo entre Calvino y Arminio, o sea, entre los arminianos y los calvinistas, porque los arminianos dicen que el hombre sí puede resistir la gracia de Dios, que no es irresistible. Y Calvino y estas personas seguro vieron personas en las iglesias que volvieron atrás, o personas que se hablaron del evangelio y nunca aceptaron el evangelio y nunca quisieron nada con el Señor. Pero es que un hombre puede resistir la gracia de Dios, entre comillas, porque no es el tiempo de Dios para su vida. Pero si ese hombre es de Dios, más adelante acepta la gracia de Dios. Eso es interesante, porque Dios al que es suyo lo va a perseguir hasta que lo atrape. Lo va a perseguir porque Él lo escogió para salvación. Y no le pide permiso para ser salvo, Él lo salva, porque Él es el Señor. No tiene que pedir permiso. Amén. Gloria a Dios. Él es el Señor. Entonces, yo les voy a mandar cuando digite todo esto, les voy a mandar a los WhatsApp. Mañana de pronto, no sé, tengo un montón de cosas represadas porque empecé las hidroterapias otra vez. Entonces tuve el martes, tuve ayer y tuve hoy. Y uno sale, mejor dicho, como sobrado de diluvio. Sale uno de esas piscinas. Realmente eso es bárbaro. Yo salgo con esa pierna encalambrada porque esos son 50 minutos seguidos sin parar usted haciendo ejercicios en el agua. Y todos tienen que ver con doblar las rodillas, tirar, con hacer ejercicios con barras, con unas pesas que le ponen. Y eso siempre es complicado. Entonces, eso está muy lejos. Yo, por ejemplo, nos fuimos ayer a las 2 y llegamos aquí a las 6 de la tarde. Y hoy nos fuimos y llegamos más temprano porque nos vinimos en el metro. Llegamos como a las 5:10, pero pierde uno toda la tarde allá. O sea que tengo mucho trabajo represado de los pelados del colegio y hay que calificarlos y mandarles eso y mandarles las notas porque ya están terminando el año. Hasta el 4 de diciembre tengo plazo para hacer eso. Entonces yo con despacio voy digitando y en esta semana les envío todo ese contexto de Génesis que hasta llegar allá. Ahí hay otros principios que se me olvidó decírselos, que por ejemplo, que el hombre no esté solo, que Dios le diga, por eso le hizo la ayuda idónea, y por eso Pablo ataca esa doctrina del celibato en primera de Timoteo 4:1, diciendo que son doctrinas demoníacas que prohíben casarse, porque
El hombre para estar en la relación especial con Dios, el hombre como es carnal, o sea, el hombre natural, Adán era el hombre natural, el primer Adán natural de la tierra, terrenal. Primero a los Corintios 15, 40 o algo así, Pablo dice eso. Él no estaba completamente satisfecho con una relación con los animales y con Dios. Necesitaba su media naranja o necesitaba su mujer para que su relación fuera verdaderamente, su vida fuera verdaderamente plena. Entonces, usted se imagina qué fue lo que hizo Satanás, que esa mujer quedara reducida a tener hijos y amamantarlos, y no hacer la ayuda idónea para el propósito de Dios, para lo cual Dios la hizo. Y el hombre incompleto no va a estar en una buena relación con Dios, porque Adán se sentía incompleto. Adán no se sentía bien. No halló contentamiento, no se hallaba para él contentamiento. Entonces algunos preguntan, ¿y cómo así? Si estaba en la presencia de Dios. Sí, estaba en la presencia de Dios, pero sin el Espíritu Santo, era un hombre terrenal. No era un ser espiritual, era un hombre terrenal. Necesitaba su esposo. Nosotros también necesitamos que nuestras esposas sean verdaderas ayudas idóneas y valorarlas, no simplemente como objetos para tener hijos y amamantarlos, sino como personas que valen en el propósito de Dios para que ese propósito se haga en la familia. Que ese es el propósito original de Dios con la mujer. Que ella sea colaboradora. Esa palabra ya, ayuda idónea, es la misma palabra. Ayuda, eser. Idónea, eser. O sea, ayuda. La que va a ayudar en todo a que el propósito de Dios se alcance para la familia y obviamente para el mundo entero, o sea, para la extensión del evangelio también. ¿Alguna pregunta? Algo que el hermano Netalí, por ejemplo, nos quiera añadir, nos quiera agregar, que se nos haya pasado por alto, o Iván Samit, o Saúl, o Samuel, o Janet, que hayan leído sobre esa doctrina de la depravación total del hombre. O algo que tenga que ver relación con eso. No, yo lo que puedo decir es que, bueno, ahorita que un buen pedazo de la reunión, pues no me lo he escuchado, no estaba aquí. Pero también puedo entender que a pesar de la depravidad que tiene el hombre, uno guarda una imagen de Dios, que es una dignidad, ¿cierto? Como imagen. Por eso es que quizás al hombre, aunque está, digamos, alejado y apartado de Dios, ya sentenciado por Dios, Dios prohíbe que el hombre mate a otro hombre, digamos que por esa imagen que tiene de Dios. Amén, se conserva esa imagen de Dios en el sentido de que todavía el hombre tiene un valor, una dignidad, como tú dices, por ser hecho por Dios, por ser hecho a imagen de Dios y a semejanza de Dios. Y ese daño de la imagen, aunque es muy fuerte ese daño que el maligno ha hecho, todavía en el fondo del hombre, él tiene una esperanza de Dios. Usted no ha visto que muere una persona y lo primero que dice es, ya descansó. Dios lo llevó a descansar. Toda la gente que lo ve, enterraban a Maradona y decían, pasó a mejor vida, ya está descansando. Incluso Pelé, que es cristiano, va diciendo, es que allá en el cielo vamos a jugar fútbol. Y yo, ay, jue mamá. Este quiere ir al cielo a jugar fútbol. Este está más raro todavía. Pero bueno, hay algo en el corazón del hombre también que lo mantiene ligado a esa esperanza, aunque sea inconscientemente, y no lo sabe canalizar.
porque no conoce la palabra de Dios, porque no conoce la escritura. Nosotros somos encargados de que ese pueblo que no conocía a Dios lo conozca. Es la iglesia la encargada de llevar el evangelio. Por eso yo le hablaba a Hernando en estos días y le decía, como él es de la Junta, le decía, Hernando, ¿por qué no volvieron a hablar de la ofrenda misionera? Los misioneros están por allá llevando el bulto. ¿Por qué no volvieron a hablar de la ofrenda misionera? Dígale eso a la Junta a ver, porque es que en este momento ellos necesitan más que nunca, porque algunos de ellos tenían trabajos y con eso se bandeaban. Y le puse el caso de Jorge Gallor, un misionero de la iglesia de Filadelfia hace como 20 años, que era licenciado en español y se fue a trabajar a Uzbekistán como profesor de español, y ahí bajo cuerda tenía un grupo de creyentes, porque allá si lo pillaban con una Biblia lo mataban. Pero en este momento, con la pandemia, no pueden hacer eso. Entonces, ellos van a depender absolutamente de las ayudas que las iglesias mandan. Entonces, me parece que ha sido un olvido lo de la ofrenda misionera, no recordar eso a la iglesia, porque ellos están haciendo lo que nosotros no estamos haciendo, llevando el evangelio a lugares que no se conoce el evangelio. Y nosotros deberíamos mínimamente apoyarlos con oración y con ofrendas misioneras. Amén. Pero es que nosotros, yo pienso que no se dice que recogamos la ofrenda misionera porque no nos hemos reunido, obviamente no estamos reunidos, y la mayoría de hermanos ni siquiera han vuelto a diezmar. Entonces, obviamente que, ¿cómo van a hablar de la ofrenda misionera si los hermanos ni siquiera diezman? Entonces, estando reunidos la próxima vez, obviamente se vuelve a tener en cuenta la ofrenda misionera y seguramente que algunos hermanos irán a hacerlo. Luis Alberto lo tendrá que enfatizar, pero hasta el momento, como no se ha reunido la iglesia, no pueden hablar de ello. No, sí se puede, hermano, sí se puede hablar de ofrenda misionera, porque por ahí mismo en los cultos han puesto la cuenta de la iglesia para que la gente consigne los diezmos. Entonces diríamos que porque no estamos reunidos no se puede hablar de diezmos. No, esas ofrendas se puede hablar, hermano, simplemente se recuerda, porque no, se dice, se recogían 4 veces o 5 al año, pues este año no se recogió la primera y no se ha vuelto a recoger. O sea, seguir con eso, no, porque la persona puede que se le pase por alto y diga, ay, y se le pasó por alto, pero cuando oye, ay, sí, la ofrenda misionera, hay gente que se le pasa por alto. Eso por eso es bueno recordar, no creo que en todos los cultos, sino que también hay misioneros trabajando. Ellos quedaron encerrados en los países donde estaban porque no podían salir. En este momento algunos sí estaban saliendo, otros no, por los aeropuertos cerrados. Entonces también están necesitando un sustento. Pues pienso yo. Oiga, hermano, yo quería decir algo que dijo Martín Lutero. Dígale, hermano, hágale que todo eso nos sirve. Martín Lutero escribió un libro que se llama La esclavitud de la voluntad. Y dice que el título de este libro es otra buena descripción de la depravación completa y de la incapacidad total. La voluntad no es libre, está esclavizada, está sometida al diablo. Es como un animal que se encuentra entre dos jinetes. Si lo monta Dios, quiere lo que Dios quiera y va donde Dios desea. Y si lo monta Satanás, quiere lo que Satanás quiere y va donde Satanás desea. Tampoco puede escoger al jinete. Son los mismos jinetes los que luchan por decidir quién lo va a conseguir. Este excelente libro de Lutero, contra las ideas públicas de Erasmo, muestra lo buen calvinista que era Lutero. Hablando pues en el sentido, como usted dijo, de la teología sistemática, ¿cierto? Lutero estaba muy de acuerdo con los puntos que Juan Calvino estaba expresando. Claro, sobre lo que pasa es que el libre albedrío no se puede defender desde la Biblia. No, porque no existe la palabra libre albedrío. Es imposible. El libre albedrío es una filosofía griega y el hombre no es libre. Lo que usted acaba de leer es eso, el hombre no es libre,
porque es esclavo del pecado, entonces es esclavo de Satanás. O es esclavo de Cristo, entonces es esclavo de Cristo. O sea que él no va a decidir voluntariamente, sino que va a decidir de acuerdo a quién obedece, quién lo esclaviza, Satanás o Cristo. Por eso es que Arminio tiene Arminio no, Charles Spurgeon tiene un libro que se llama Mis Sermones. Y en ese libro hay un sermón que se llama El libre albedrío es un esclavo. Así llama ese sermón. Y es una predicación que él predica ese sermón literalmente escrito. Él lo predica así, o sea, así lo grabaron. Y es eso, que el libre albedrío dice, si existió, existió de pronto en Edén, de pronto, allá, de pronto allá en Adán y en Eva, de pronto. Pero de resto no puede existir porque el hombre no es libre para decidir él de su propio corazón. Su voluntad está o inclinada al mundo satánico o inclinada a Cristo. Eso es una realidad, hermano. Eso es una realidad. Eso es una de las fallas que tiene Arminio al pensar que el hombre puede decidir si acepta o no el regalo de Dios. Porque eso sería libre albedrío. Libremente decidir, no. Y por eso cada vez que tengamos oportunidad, digámosle a las personas, no presione a alguien para que haga una oración de fe. No lo presione para que repita una oración de fe o la oración del pecado. No lo presione, porque eso tiene que ser algo que nace en el corazón. Esas personas, hay muchos que están creyendo que son salvos porque hicieron una oración de fe. Y están perdidos, pero no saben que están perdidos. Peor todavía, porque les dijeron que estaban perdidos, pero que se salvaban así. Entonces, listo, yo hago una oración y me salvo, ya. Mejor dicho, esto es un ritual mágico, con esta oración ya quedé listo. No le dijeron cómo es el asunto, porque eso tiene que nacer de una fe puesta por Dios en el corazón. Entonces, cuando Dios pone la fe en el corazón, ninguna persona tiene que decirle al otro, acepte a Cristo, porque esa persona ya lo aceptó, esa persona ya creyó en el corazón. Ya creyó. Ya fue despertado él, ya empezó la regeneración, pudo oír la voz de Dios, dejó de ser sordo, pudo oír. Y por eso el Señor dijo que los muertos iban a oír su voz y resucitarían. ¿Cierto que el Señor dijo eso? Vendrá un día en que los muertos oirán mi voz y resucitarán. Exacto. Esos muertos espirituales, esos muertos que no tienen acceso a Dios porque no pueden conocer a Dios ni quieren conocer a Dios, resucitan cuando oyen la voz de Dios. El problema es que son sordos. Entonces Dios tiene que abrirle los oídos para que oigan verdaderamente y crean y sean salvos. Y la iglesia es la encargada de pregonar, como Noé, pregonero de justicia. La iglesia es la encargada de eso. Nosotros somos, donde estemos, en el lugar que estemos, hablemos de Cristo. Hablemosle a las personas de Cristo, porque Él puede abrir los oídos de ellos. Nosotros no, Él sí. Claro. Pero por eso Pablo dice, ¿cómo creerán si no les predican? ¿Y cómo les predicarán si no los envían? ¿Cierto? Entonces, ahí está el asunto. Nuestra responsabilidad como iglesia es saber que ese mundo es depravado y por sí mismo no podrá jamás encontrar a Dios. Jamás. Si Dios no lo encuentra a él. Es Dios el que viene al rescate. Es Cristo el que viene al rescate. Y viene al rescate por la palabra. Y a nosotros nos dio el ministerio de la reconciliación. Y la gran comisión es eso. 5:16. Hablamos, Dios puede abrir y destapar los oídos de esas personas y creer. Y empezar entonces, en ese momento el Espíritu Santo empieza a vivir porque ya empezó la obra regeneradora, porque cuando oye,
la palabra de Dios realmente que lo impacta, fue una obra de Dios en el corazón. Y ahí empieza la gracia de Dios a trabajar en la vida de esa persona, para irlo alejando de la maldad. Porque Caín fue desterrado a tierra de Nod, significa tierra de vagancia, tierra de desplazamiento. Y el apóstol Pablo, o el apóstol Pedro es el que dice que nosotros estábamos, Pablo en Efesios 2:22, que estábamos alejados de la promesa de Dios. ¿Cierto? Efesios 2:22, alejados de las promesas de Dios. Fuimos reconciliados, estábamos alejados, le dijo a los Efesios. Efesios 2:22, nosotros también estábamos así. O sea que fuimos rescatados porque Dios quiso rescatarnos y porque hubo personas que le creyeron a Dios, que era por medio del anuncio del evangelio, que se iban a rescatar las vidas. Y lo hicieron. 2:22, no, 2:12. 2:12. 2:12. Sí. Que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de las promesas y la esperanza y sin Dios en el mundo. Exacto, alejados. Eso fue lo que le pasó a Caín. Dios lo alejó. Y mientras más se va alejando de Dios, la maldad va siendo todavía más dominante en el corazón del hombre. Entonces, hermanos, creo que podemos decir que hemos trabajado este texto. Si alguna otra cosa, si algo que agregar, me envían por WhatsApp para organizar bien el bosquejo y mandárselos, pues toda la teoría, todo el texto. Y lo que le decía al principio al hermano Lucas, que ya no está por ahí, y al hermano Netalí, es que tenemos, a partir de hoy, tenemos otros 3 viernes. Porque el otro viernes 4, el de allá es 11 y el de allá es 18. El 18 de diciembre terminamos labores los docentes, o sea, yo salgo a vacaciones. Y lo más seguro es que al 19 ya me haya ido para Armenia, para donde la familia de mi señora. Entonces trataremos de evacuar de aquí al 18 esos otros 4 asuntos que nos quedan. Vamos a ver, orémosle al Señor para que el Señor nos pueda dar la gracia de poderlo hacer bien, sin hacerlo a medias, porque no se trata de hacerlo a medias.